¿Está corriendo el contómetro? Bien, gracias. Yo digo algo antes de iniciar, que todo lo que yo he venido haciendo en mi vida, ¿verdad? Todo empieza siempre yo digo en escalada, ¿no? De menos a más. Yo estaría preocupado que empiece acá y termine acá. O sea, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, y sé que poco a poco vamos a hacer un mayor número. Hoy día habían muchísimas personas y sé que seguro van a poder llegar, pero vamos a enfocarnos a lo que hemos venido. Entonces, hay algunos, como yo digo, algunos previos que quiero decir, ¿no? Carisma es una escuela del nuevo pacto, así le hemos llamado, pero es una escuela ágil, dinámica. No está pensando, o no es para personas que están pensando que yo quiero un título a nombre de la Vía Láctea o a nombre pues de algún planeta por algún lugar del espacio sideral, sino vamos a desarrollar temas que van a ser en varios episodios, como también vamos a tener varios temas sueltos. Y durante un tiempo yo voy a poder enseñar, pero luego, para mí lo más importante es, y la mejor forma de aprender es participar. Es decir, que vamos a tener un tiempo donde tenemos una dinámica y todos nosotros vamos a aprovechar en servirnos algo y durante ese tiempo vamos conversando, vamos dialogando y para ello, una de las cosas que yo les voy a pedir es que tengan si tienen Biblia física, enhorabuena. Si tienen Biblia online, también, no hay ningún problema. Por eso que ahora los ministros dicen, abran sus Biblias o abran sus aplicaciones. Entonces, pero el asunto es que tengan algo. Y vamos a hacerlo dinámico, ¿no? Entonces, yo sé que por un tema de efecto de lo que se está grabando, probablemente no se les va a ver a ustedes cuando lean, pero si leen en voz alta, ustedes se va a poder oír, porque este es un micrófono que realmente puede registrar bastante bien. Entonces, para la dinámica, ¿qué necesitamos? ¿No? Algo de eso hacíamos en casa de nuestra hermana Marina, ¿no? De Marina, hacíamos eso. Que de todo lo que yo voy explicando, ustedes van anotando lo que quieran anotar, pero hay algo en particular que a ti te ha tocado, algo en particular que tú has rescatado, yo le llamo la perla de gran precio. Es decir, que hay algo en particular de todo lo que yo he venido enseñando que yo lo voy a retener. Y lo que vamos a hacer al final en el tiempo de conversar es, ¿por qué me impactó? ¿Verdad? No solamente qué me impactó, por qué me impactó y cómo eso yo lo puedo aplicar o asociar a mi vida, ¿no? Eso es importante, porque a veces podemos tener toda la realidad del entendimiento de la palabra, pero una de las cosas que para mí es fundamental, y he pasado en mi vida, desde iglesias tradicionales, fundamentalistas, he tenido mi etapa pentecostal, así, con tembladera y todo, he pasado por otras fases, ¿no? Pero no importa dónde estemos, en qué parte de que nosotros humanamente dividimos o trozamos las cosas, si es que lo que yo estoy aprendiendo no lo sé aplicar a mi vida. No. Y eso yo le llamo la operatividad. Entonces, porque podemos tener mucho conocimiento, ¿no? Podemos ser como son los champiñones, una cabezaza, ¿no? Entonces podemos estar en modo champiñón. Ustedes ya me conocen por si acaso, los que van a estar en grabación. Y me había olvidado de prender esto, o prendí y se apagó, no sé cómo fue. Está grabando, pero no tengo... Ya, ahora sí. Entonces, si no lo puedo aplicar en forma práctica a mi vida personal, si no lo puedo aplicar en forma práctica
a mi familia. ¿No? Si el esposo no puede aplicar eso en forma práctica hacia su esposa, la esposa no lo puede aplicar hacia el esposo, ambos hacia los hijos hacia los padres. Si lo que yo estoy aprendiendo, lo que estoy descubriendo en la palabra, no lo puedo aplicar en mi vida laboral o no lo puedo aplicar en mi vida congregacional, entonces, ¿de qué sirve? Y otra cosa, porque hoy día vamos a hacer una intro de varias secuencias que vamos a tener los días viernes y la verdad que van a resultar sumamente interesantes. Muchos que están estudiando por Zoom los días jueves probablemente han escuchado un poquito la forma en que yo hablo o cómo soy para narrar las cosas, pero también quiero hacer recordar algo, que Carisma no es una congregación. ¿De acuerdo? Carisma es, ¿qué cosa es? Una escuela. Le llamamos Escuela del Nuevo Pacto. Hoy día en la mañana me encontré, bueno, tenía que coordinar unas cosas con un pastor, amigo, y me dice, pero ¿por qué tú no haces iglesia? Tú tienes todo para hacer iglesia. Todo para mí, y si el Señor me lo dice. Y la foto de este momento, mi foto de este momento, es hacer ¿qué cosa? Escuela. Imagínense, si yo tuviera una congregación, yo sé lo demandante después de más de 30 años, 40 años sirviendo al Señor, 30 años en la pastoral, nadie me va a contar qué cosa es pastorear, entonces, porque esa me la sé. Entonces, eso es lo que vamos a poder trabajar. Estén atentas a poder rescatar durante este tiempo esa perla de gran precio para sus propias vidas. Por otro lado, yo no estoy acá para convencer a nadie. Muchas veces cuando yo empiezo todo un tema de enseñanzas, la mayoría de las personas me preguntan de qué doctrina soy. A mí una vez me preguntaron si soy de la sana doctrina, ¿no? Y para muchos la sana doctrina es la sana de su santa denominación, ¿no? En mi caso, lo que enseño es la palabra de Dios. Lo que enseño es el Evangelio de Cristo. Porque Evangelio solo, ¿qué significa? Buenas nuevas. Entonces, si yo le puedo dar acá, puedo comenzar a decir, voy a profetizar sobre tu vida, ¿verdad? Y entonces comienzo a darte mañana, ¿no? Va a pasar esto, vas a recibir tanto, tú, aleluya, ¿no es cierto? Vas a estar pero contenta. Ya, ok, yo estoy profetizando, si quieren, sobre la vida de esa persona. Pero el Evangelio de Cristo va más allá solamente de dar buenas noticias, porque el Evangelio de Cristo lo que procura es, a través de un mensaje de buenas nuevas, es que tú seas formado en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, entonces vamos a empezar por el principio y para ello, ya les he dicho que ustedes me van a ayudar, vamos a ir al libro de Hechos, ¿no? Vamos a ir al libro de Hechos, porque por ahí voy a empezar hoy día, por ahí vamos a estar empezando. Y en el libro de Hechos, si alguien puede encontrar el capítulo 20, ¿no? Y si alguien puede leer fuerte el versículo 24, yo lo voy a agradecer. A ver, ¿alguien lo tiene? Pero de ninguna cosa hago mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok, entonces el apóstol Pablo habla del Evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. Este verso dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, fíjense lo que él está diciendo, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Está hablando de lo que para él tiene la máxima valía, pero escuchen,
Algo que tiene valor para ti, pero no tiene propósito, no va a ningún lado. Muchas personas, y eso tenemos que ir aprendiendo. Todo el Evangelio podemos darnos cuenta que nos cuenta las buenas noticias de un plan de Dios, ¿no? Un plan de Dios en general, un plan de Dios para nuestra vida, un diseño para nosotros, pero todo tiene propósito. Algo que no tiene propósito no va a ningún lado, y eso tenemos que nosotros aprenderlo. Entonces dice, con tal de que acabe mi carrera. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Acabar, ¿qué cosa? Su carrera, con gozo. No solamente decir, bueno, ya, ¿y quién lo está diciendo? Pablo, ¿verdad? Ha estado en prisiones, todo lo que vivió Pablo, pero él dice que su propósito, el propósito que él tiene en su corazón de parte de Dios, es que él acabe su carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces es bueno que nosotros podamos tener las cosas claras, porque a veces tenemos un evangelio filosófico de buenas nuevas, pero el evangelio que no me lleva a nada, el evangelio que no me conduce a nada, entonces simple y sencillamente yo tendría que revisar si realmente es el evangelio de Cristo. Porque el Evangelio no se trata solamente de traer información a nuestra vida, de algunos pareceres que Dios tiene para nosotros, sino por el contrario. El Evangelio lo que busca en nuestra vida, ¿qué cosa es? Formar a Cristo. Y lo vamos a ir viendo. Entonces dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Si yo pregunto gracia, ¿qué me podrían decir que es la gracia? Ok, favor inmerecido. ¿Qué más? Un regalo, ¿verdad? ¿Qué más? Podemos decir, pero una de las cosas que yo sé que significa la gracia es algo que yo no puedo ganar por mí mismo y también es algo que yo no puedo adquirir de la forma que sea por mí mismo. Entonces, la gracia, Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero cuando ese amor se extiende hacia nosotros por su propia voluntad, como alguien describió que la gracia es Dios inclinándose hacia el hombre, entonces yo tengo un cuadro completo de lo que es la gracia, porque nuestro Padre tiene formas de operar y operó a través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros podemos mirar a Jesús, pero debemos aprender a mirar a Jesús como gracia encarnada, la verdad encarnada, ¿verdad? Entonces, es el favor de Dios. Yo no lo puedo ganar, yo no lo puedo adquirir, simplemente a Él le ha placido entregarme su gracia. Y la gracia es parte, una de las partes de cómo nuestro Dios opera. Dicho de otra forma, cómo Él funciona hacia ti. Estamos hablando de hijos, ¿verdad? Estamos hablando de hijos. Entonces, de esa es la forma. ¿Cómo funciona con el no creyente? A través de su misericordia. Entonces, hacia nosotros como hijos, Él funciona, entre otras cosas, a través de su gracia. ¿Y cómo opera? ¿Y cómo nosotros operamos frente a esa gracia? ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia somos salvos por medio de ¿qué? Entonces, una de las formas de operar de nuestro Padre a través de su Hijo es a través de ¿qué? De la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo habla del evangelio de la gracia de Dios. No es el evangelio de la condenación, el evangelio de la acusación, el evangelio de te chanco hoy día y te chanco mañana también para que no te aburras. No se trata de eso, sino se trata de la forma como Dios opera. ¿Vamos a poder cambiar la forma como Él opera? No. ¿Algo que nosotros podemos hacer y que Él deje de operar de esa forma? No.
¿Alguna pataleta mía lo va a cambiar a él? No. ¿Mis lágrimas lo van a cambiar? No. ¿Y cuál es nuestra forma de operar frente a esa gracia? La fe. ¿De acuerdo? Entonces, porque la fe es la respuesta ¿a qué? A la gracia divina. No sé por qué, pero se está apagando constantemente esto. No, separemos la grabación del equipo. Voy a volver a... Se está que se apaga constantemente. Ah, ya sé por qué. No, lo he cargado. Es que estoy haciendo gestos. Y cuando hay un gesto acá, que si yo levanto la mano se apaga. Había olvidado eso. Tengo que ver cómo aprender a desconectar eso. Yo levanto la mano y se apaga. Bueno, hoy día es el piloto, ¿no? Hoy día es el piloto. Bueno, otra de las cosas que ustedes me han escuchado en el lenguaje que yo uso, que este evangelio de la gracia es disruptivo y deconstructivo. Entonces, a veces me han dicho, Pastor Carlos, no use palabras tan complicadas, pero sí las uso porque realmente son necesarias para poder explicar mi punto. Entonces, mi punto es este, ¿no? Mi punto es este. ¿Qué significa disruptivo? Disruptivo es un punto de quiebre. Es decir, hay algo que ha venido sucediendo, algo que ha venido pasando en nuestra vida. Siempre llévalo a tu vida, no solamente lo lleves a que sí, yo conozco un hermano, yo conozco una hermana, yo conozco esto que está enseñando el pastor Carlos es ideal para Pepito y Juanita. No, es para nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos eso, nosotros podemos mirar esa realidad. Entonces, yo decía que este evangelio de la gracia es disruptivo. Hay un punto de quiebre donde yo tengo que revisar si lo que yo estoy creyendo a través de ya sean mis tradiciones, mi forma de ver las cosas, mi forma de cómo yo lo tomo, o de repente he venido funcionando así. Pero ¿cuántos saben que la forma operativa de nuestro Dios a través de Cristo no va a cambiar porque yo tengo mi perspectiva personal de las cosas? ¿O me equivoco? ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar en nada. Simple y sencillamente no va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de que es disruptivo, yo tengo que tener un punto de quiebre, es decir, detenerme y hacer un alto, ¿no? Es como una historia que yo la aprendí hace un tiempo atrás, que creo que la contaban mucho donde yo estudiaba, y había una señora de tercera generación que servía unos bistec chiquititos. Hasta que uno de sus hijos le dijo, mamá, ¿por qué sirves unos bistecs tan pequeñitos? Entonces le dice, la verdad, hijito, no tengo la más remota idea, pero mi mamá lo hacía. Entonces yo lo aprendí de mi mamá. Entonces, pero le voy a preguntar, le pregunta a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué tú me enseñaste a hacer bistecs tan pequeñitos? Entonces le dice, hijita, lo que pasa es que tu abuela, la bisabuela del niño, era bastante pobre y tenía una sartén chiquitita. Entonces no podía meter un bistec muy grande porque no entraba. Entonces, ¿qué significa ser disruptivo? Que yo diga, a ver, ¿por qué estoy comiendo un bistec chiquito, verdad? ¿Por qué estoy comiendo así? ¿Por qué yo amo al Señor y las cosas no me están funcionando? ¿No? Y lo pongo a colación porque hoy día justo me preguntan, y me dicen la clásica pregunta, ¿no? Carlos, tú viajas, te mueves por todos lados, o sea, ¿cuánto financiamiento recibes? ¿No? O sea, esa es la pregunta, o sea, sí, wow,
Banco Celestial está abierto, pues, ¿no es cierto? Porque yo voy a decir algo, ¿no? Cuando tú estás en el lugar correcto, entonces tú vas a poder disfrutar, no solamente tú estás en el propósito del Señor, en el diseño y en la asignación, entonces tú vas a recibir ese financiamiento, porque si Dios te quiere en un sitio y tú estás en otro, y yo te doy dinero para que hagas algo que no te he pedido hacer, ¿cómo se llama? Podríamos decir que un tipo de malversación. Entonces, eso no va a pasar. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que revisar, porque ¿cuánto nos hemos hecho preguntas? ¿Por qué no está funcionando esto en mi vida? ¿Por qué no está funcionando de repente esto acá? ¿O por qué no está funcionando esto acá? Y sin duda hay una responsabilidad de nuestra parte, porque ¿cuántos podemos... bienvenida, por favor, tome asiento. Asiento, asiento. Asiento y bienvenidas. No, bienvenida, bienvenida. Hoy día estamos en el piloto. Entonces, yo lo que decía era, muchos de nosotros queremos que las cosas funcionen, pero no funcionan. Los pastores, ¿qué dicen? ¿Por qué no están funcionando las cosas en mi congregación muchas veces? ¿Por qué no están pasando las cosas que yo quiero que pasen? ¿Por qué no está pasando esto con mis hijos? ¿Por qué no está pasando esto acá? Y nadie está diciendo que la vida también tiene sus retos y desafíos, pero nosotros tenemos que comenzar a revisar cosas. Y cuando hablo de construir o algo de constructivo, es que tenemos que todo esto se forman estructuras de pensamiento en nuestra mente. ¿Cuántos saben que todos tenemos una mentalidad? ¿Verdad? Todos tenemos, ¿y qué es una mentalidad? Una mentalidad no solamente tiene que ver con nuestra forma de pensar, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con nuestra experiencia, tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestra personalidad. ¿Cuántos saben que todos tenemos una personalidad? Y que algunos podemos ser chinchositos y otros son más agradables y cosas así. Todos tenemos una forma de ser, ¿verdad? Y eso es nuestra mentalidad. Pero nosotros tenemos bloques de pensamiento, todos hemos formado bloques de pensamiento. Pero lo que tenemos que hacer es operar en lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Es que la nueva criatura, la nueva realidad espiritual que tú eres, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es que tú puedes tener el entendimiento, la comprensión de qué, de cómo funciona la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Nicodemo? ¿En dónde está? Todos lo saben, ¿verdad? En Juan 3. ¿Y qué cosa quería saber el Nico? ¿No? Ahora le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, dice, que tú haces, si no está Dios con él. Y Jesús, ¿qué le responde? De cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Ahora, yo enseñé esto uno de los jueves. Lo que le estaba diciendo, no le dicen, mira, Nico, tú tienes que nacer de nuevo para irte al cielo. ¿Está hablando del cielo o está hablando de un reino? Ok, ¿qué es un reino? Un dominio, un gobierno, un ámbito, una realidad. Pero lo que cuando le dice esa palabra ver, esa palabra en el original es percibir. Por si acaso, Pastora Fidela, ¿su nombre es, perdón? Lucy. Entonces, la idea es que retengamos algo que nos impacta y al final lo vamos a conversar, ¿ok? Algo que he dicho en la clase. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es, si tú no naces de nuevo, estamos hablando de una realidad espiritual, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Todos los que estamos acá. Entonces, no vas a poder percibir el reino. Dicho de otra forma, no vas a poder funcionar en el reino. Esa es mi forma de decirlo.
Entonces, ¿nosotros queremos funcionar? Sí. ¿Podemos funcionar? Sí. ¿Debemos funcionar? Sí. Pero muchas veces no funcionamos. No funcionamos porque no estamos teniendo de repente la comprensión. El tiempo va corriendo pero quiero llegar por lo menos a una parte relevante de toda esta enseñanza. La religión, no sé si ustedes tienen una definición, podemos ir al diccionario y poder revisar, pero la religión básicamente es un sistema, ¿ok? Es un sistema filosófico, es un sistema estructurado, es un sistema articulado a través de ritos, costumbres, dogmas, formas, etcétera, donde todo lo que yo hago es para acercarme a Dios y agradarle a Dios y todo lo demás a través de qué? De lo que yo hago. Esa es la religión. Pero resulta que Jesús nos vino a establecer una relación en principio porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para acercarnos a Dios, porque realmente el que se acercó a nosotros fue Dios mismo a través de Cristo. Entonces, nosotros no vivimos ni debemos vivir en una estructura religiosa. Y eso fue lo que pasó en el antiguo pacto. Nosotros nos llamamos escuela del nuevo pacto, no porque digamos que el antiguo pacto no vale, sino que no es el tiempo del antiguo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Porque si no, Jesús, el día que celebró la Santa Cena, él hubiera dicho, y yo levanto esta es la copa en mi sangre, sangre del viejo pacto. No dijo viejo pacto, dijo de qué? Del nuevo pacto. Era un nuevo pacto en su sangre. Ok. Entonces, y nuestra fe tiene que impulsarnos. O sea, la fe que cada uno de nosotros tiene que impulsarnos a funcionar. Los que son pastores, miren qué tremenda responsabilidad. Nuestra fe tiene que impulsarnos porque nosotros somos llamados. Un llamado desde el punto de vista bíblico no es una persona que vale más que otro, pero sí tiene una responsabilidad mayor que otros, porque está en un oficio, en una oficina. Entonces, por ejemplo, para mí, que yo soy una persona que enseño, tú tienes que darte cuenta el número de horas que yo tengo que invertir en qué, en estudiar. Se ha apagado de nuevo, otra vez seguro moví la mano. Acá hay un botoncito, Sandra, cuando acá, el del medio, lo aprietas nomás. No sé por qué se está apagando. Bueno, sí. Entonces, y eso es importante que nosotros lo podamos tener, porque el objetivo de estas clases es llevarte, vuelvo a decir, esto no es una congregación, es llevarte a que tú puedas funcionar en todo tu potencial en Cristo. Tú puedas operar para que puedas cumplir tu asignación y puedas cumplir realmente aquel diseño que Dios puso en ti, pero ese diseño tiene un propósito. Y muchas veces nosotros hemos confundido el plan de Dios, el precio pagado y y el propósito que tenemos. ¿Cuál fue el plan de Dios? Rescatar, dice, no voy a entrar por ahí, Él vino a salvar lo que se había perdido. El precio dentro de lo que se había perdido estaban quienes nos habíamos perdido, ¿verdad? ¿Y qué más? Pero ese fue el plan de Dios. Estamos hablando del plan de rescate, de la redención. Pero estamos hablando, otra vez muevo la mano y se va. Pero está enfocándome. Ya, entonces ahí vamos a dejar. Entonces, pero otra cosa es el precio que él pagó. El precio que él pagó es el precio de qué? De la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Porque no solamente, escuchen, él se hizo pecado, cargó nuestro pecado, pero lo quitó. En el antiguo pacto
no lo quitaba, solamente lo cubría hasta el siguiente año. ¿Cuántos han barrido y han metido la tierrita debajo de la alfombra? Nadie, ¿verdad? Acá no, acá usan aspiradora. Nadie, acá eso no vale, porque para empezar no hay alfombra donde meterla. Pero, entonces, no solamente es cubrirlo, sino es removerlo, quitarlo, eliminarlo. Ese es el concepto. Esa es la obra consumada. Pero nos quedamos ahí. Pero, digamos, lo que hizo Jesús no tiene propósito, sí tiene propósito. ¿Y alguna vez te has preguntado cuál es ese propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí estamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo por último? Ya, yo pertenezco a una iglesia. Ok, soy salvo. ¿Y entonces qué estamos esperando? Sí, yo voy a esperar que Jesucristo vuelva por segunda vez porque la vida es fea. Serenazgo no funciona. Yo no voté por tal candidato, ¿no es cierto? Entonces estoy esperando que venga el momento donde yo sea llevado con el Señor y me den mis alitas, mi arpa, y voy a estar como un angelito rechoncho, ¿no? Ahí en el cielo con mi arpita. A mí que no me den arpa, que me den, no sé, otro instrumento. ¿Ah? Entonces, a veces nosotros tenemos un enfoque bien simplista de las cosas que aspiramos y pensamos que, bueno, ahora ya soy cristiano. ¿Y quién es un cristiano? Ok, porque de repente para muchos yo soy cristiano porque yo no tomo. Yo no soy cristiano porque ya no bailo. ¿No? Yo no soy cristiano porque ya no voy a discotequear. Yo no soy cristiano porque tampoco voy al estadio. Y en algunos sitios, en lugares donde yo enseñaba, decía, yo soy cristiano porque no voy a la playa. ¡Wow! Entonces dije, bueno, con ese testimonio a cualquier impacta, ¿no es cierto? Pero entonces hemos construido una cultura que tenemos que desmontar porque nuestro cristianismo se ha basado, por un lado, en todo aquello que yo no hago. No hago esto, no hago el otro, no hago aquí, pero al final no sé nada tampoco. Y por otro lado, para mí ser cristiano, ¿qué cosa es? Yo oro, ¿de acuerdo? Yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno, ¿no? Estoy un poco hinchadito nada más, pero yo ayuno. Yo también hago vigilias. Y entonces yo te pregunto, ¿todo eso es bueno? Sí, pero ¿eso te define como cristiano? ¿Ese es tu ADN o es la parte operativa de ser cristiano? ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia en cómo funciono, a quién soy. Eso es indiscutible, digamos, porque si yo soy, amo la palabra, medito en la palabra, ¿no? De vez en cuando yo voy a ser guiado a hacer un ayuno con propósito, no para tratar de conseguir lo que Jesús ya consiguió, sino con el propósito de tomar ese tiempo con Él, de repente recibir una guía específica, etcétera. Pero esa es la forma como opero. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos hacemos una prueba de ADN genética, entonces tú vas al laboratorio, te sacan la sangre y al final el doctor dice, ¿sabe qué? Hemos descubierto toda su genética. Usted es abogado. ¿Te dice eso? Usted es médico, usted es un técnico, usted es un comerciante. Definitivamente no, porque eso es lo que hace. Nosotros tenemos una parte operativa, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una parte operativa, pero la parte operativa no es nuestra genética. Entonces tenemos que comenzar a descubrir cuál es mi propósito. Ahora, vamos a ver el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar el propósito eterno? Y bueno, hoy día vamos a hacer un poco distinto. Ya. El propósito eterno que Dios tiene, vamos a simplificarlo.
O sea, ¿qué es lo que Dios quiere al final con mi vida? Que vaya a la iglesia. ¿Es lo que quiere? ¿Qué podría querer Dios? O sea, ya que llegue puntual a la congregación y, ¿no? Entonces, que use faldones. Porque si acá ya todos están en pantalones, ya acaban de perder la salvación, acaba de. Entonces, se dan cuenta cómo nosotros mismos, pero ¿cuál es el propósito eterno? Cuando hablamos del propósito eterno del Padre, es revelar a su Hijo en ti. Vamos a dividirlo en tres partes. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Es revelar a su Hijo en ti. Que su Hijo se convierta en tu vida ¿en qué? En todo. Para que tú reveles al Hijo. ¿Otra vez? El propósito, miren, todo se simplifica así, porque tenemos que, eso es lo que yo amo, o sea, poner la parte práctica del Evangelio, definitivamente. Tenemos que tener la parte práctica. El propósito del Padre es que el Hijo sea revelado en ti. Lo vamos a ver ahora con detalle. Número 1. 2, que el Hijo sea todo para ti. 3, para que tú reveles al Hijo. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Dónde? Yo hago una pregunta. Si Cristo no es revelado, si la religión es revelada en mí, ¿qué voy a revelar yo? Si para mí son reveladas estructuras, y eso pasa mucho, yo no estoy acá para criticar, pero si yo he sido formado en la cultura, vamos a decir, no que estoy diciendo que está mal, si yo he sido formado en la cultura de mi organización, entonces esa cultura se ha revelado a mí. ¿Y qué hago yo? ¿Qué cultura revelo? Esa misma. Por eso que no me voy a adelantar, pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19? Hasta ahora sufro dolores de parto hasta que tu denominación sea formada en ti. ¿Quién tiene que ser formado? Entonces es importante. Propósito eterno, que el Hijo sea revelado en nosotros. Si no es revelado en nosotros, y ahora vamos a ver qué significa eso. Pero ¿qué más tiene que ser? Cristo tiene que ser nuestro todo. ¿Y nosotros a quién tenemos que revelar? Al Hijo. Ahora, ¿cómo lo revelamos? No, lo que dije, no haciendo, no tomo, no fumo, no, eso no estamos hablando de eso. ¿Cómo lo revelo? A través de los atributos que están impartidos en mí. Vamos a verlo eso más adelante. Entonces, quiero poner, porque si yo no tengo claras las cosas, entonces voy a funcionar mal. Voy a poner acá, hermana Marina, ¿qué pasa si yo todo el día como zanahoria, todos los días como zanahoria? ¿Qué color me voy a poner? Porque de lo que yo me nutro, eso es lo que voy a demostrar. Voy a hacer evidente lo que yo estoy comiendo. Si como en exceso carbohidratos o lo que sea, ¿no? Coca-Cola, chatarra, etcétera, 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 ¿qué va a pasar? Bueno, ¿va a haber resultados o no? Sin duda, ¿no? Si me sirvo 1 kilo de arroz con una arvejita encima, definitivamente va a haber resultados. Entonces, porque yo creo que la gente hoy por hoy no rechaza realmente el Evangelio de Cristo, como decía Pablo. Lo que rechaza es toda esa estructura que se ha armado sin fundamento
y se ha complicado, le ha complicado la vida a la gente. Imagínense que cuando a mí me compartían, me decían, Cristo te ama. Ah, qué bonito. Y Cristo va a cambiar tu vida. Era bastante joven, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar mi vida? Ya no vas a fumar, Carlos. Ya no vas a bailar. ¿Ah? Ya no vas a hacer esto, ya no vas a ir a discotecas. Ya no vas a hacer esto tampoco. Ya no vas a ir a la playa. ¿Ah? Entonces, ¿se imaginan lo que sería eso para mí? Entonces, la gente pregunta, ¿rechaza a Cristo o rechaza esa estructura? La estructura. Y después decimos, y yo me acuerdo que una vez yo le dije a una amiga a la universidad, que créame, yo cuando llegaba a la universidad, yo estudiaba relaciones industriales, yo llegaba y había un salón que la universidad les había dado los rabanitos, ¿no? Los rojitos, que hasta ahora están por ahí. ¿Y saben cómo me saludaban los rojitos? Burgués, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí, rojito, proletariado, le decía. Entonces me saludaban, pero sumamente atentos. Por más allácito estaban los de, me acuerdo, los de Lapra. Y un tío mío era Villanueva del Campo. No sé si algunos lo recuerdan. Entonces, me decían, compañero del campo. Anda, compañero de la universidad, pero ahí nomás. Ahora, más allá estaba la oficina de los cristianos. Y había una hermana, me acuerdo, que lo único que cada vez yo pasaba, pecador, arrepiéntete, pecador, Dios tenga misericordia de ti. Dios mío, decía. Ahora, oye, tú no le dices a una persona, te voy a tirar piedra, pero por amor. ¿O cuánto creen que eso funciona por amor así? Entonces yo me acuerdo que una vez a ella yo le dije, ¿sabes qué? Yo te veo a ti como que tú me invitas a cruzar un puente y que tú le has puesto piedras, alambres de púas, palos, y al otro lado estás tú con una escopeta para dispararme. Eso yo una vez le dije a ella, ¿no? Y porque esa es la imagen que yo tenía realmente de cómo estaba funcionando. Y eso yo no lo quería para mí. No deseaba eso para mí. Porque habían formado no a Cristo en ellos, sino su propia religión. Y vamos a ser honestos. Y tenemos ahí que ser disruptivos y deconstructivos. ¿Cuántos de nosotros podemos tener formas religiosas todavía? ¿Cuántos de nosotros podemos estar almidonados, acartonados a través de formas religiosas? Si le fastidia, póngase un poquito por acá, corres un poquito. Sí, sí, no hay problema. Ya la próxima la vamos a bajar. Ya. Entonces, sí, vamos a ponerlos hacia abajo nomás. Entonces, y revisando, ¿cuántos tenemos cosas? Imagínense si yo todavía tengo cosas religiosas. Pero ¿cuántos tenemos nuestras propias ritualidades religiosas? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras formitas todavía dentro de nuestros servicios? No, porque así se ha hecho. Yo lo he visto al apóstol que está al costado de Ganímedes, más allá del sol. Él lo hace así. Entonces buscamos fórmulas en lugar de buscar a Cristo. Y todos nosotros estamos en esa pelea, ¿no? ¿Quién tiene el sistema maravilloso? Hace unos años atrás me llamaron y me dijeron, te pagamos todo para Colombia, ¿no? Pero no era aquel, sino era el otro que está más allá, por Centroamérica.
todo te pagamos, hotel de primera, todo, solamente ahora tú te tienes que mover así, porque esta es la única fórmula que funciona. Pero yo no quería ser formado en eso. Yo quería que Cristo siga siendo formado en mí. Entonces nos llenamos de estructuras y nos llenamos de formas, de estilos, que tiene que ser así, no tiene que ser así, porque lo aprendimos así. Aprendimos que de repente arrepentirme es irme al frente, al lugar santísimo, ¿verdad? Todavía siguen con el lugar santísimo, todavía es un altar, porque todavía no sé qué sacrificios hacen ahí, y desparramarme en el piso, llorar lacrimógenamente, lágrimas, moco, chillidos, entonces me estoy arrepintiendo. ¿Pero eso es arrepentirse? Arrepentirse en la palabra de Dios es cambiar tu forma de pensar, cambiar tu dirección. Y si tú cambias tu dirección, cambias tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de vida. Entonces, si la palabra no es formada en mí, algo se va a formar en mí. ¿Cuántos saben que no existe neutro? ¿Cuántos saben que no existe el neutro? ¿Ok? Unos minutos más. Entonces, también hemos escuchado lo siguiente. ¿Cuántos hemos dicho, Cristo debe ser el centro de tu vida? Si yo pregunto acá, Cristo es el centro de tu vida, tú decís, aleluya, santo es el Señor. A su nombre, sí, bueno. Pero ¿cuántos saben que el centro puede moverse? Que el centro es relativo. Cristo es nuestra prioridad. Pero ¿cuántos saben que las prioridades cambian en la vida? Cristo es, Cristo es mi religión, Cristo es mi iglesia. ¿Cuántos saben que la congregación te puede fallar? ¿Cuántos saben que todas esas cosas son limitantes? Pero quiero que vayan conmigo a Colosenses, capítulo 3, verso 4. Yo lo voy a leer. Léanlo ustedes. A ver, Colosenses 3, 4. Y yo lo voy a leer en la nueva versión, en la Nueva Biblia de las Américas. Colosenses 3, 4. A ver. ¿Cuántos llegamos? Ya, Colosenses 3, 4. ¿Alguien lo puede leer? Porfa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ok, entonces eso es lo que procura carisma. Es no, por eso te digo, ¿cuál es el propósito eterno del Padre? Revelarte a su Hijo. Que sea tu centro, que sea tu prioridad, que sea tu religión, no, que sea qué cosa, tu vida. Aquí dice, Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Entonces nos damos cuenta de esa realidad, ¿no? Nos estamos dando cuenta que yo puedo tener a Jesucristo como mi prioridad, como mi centro, pero no lo tengo como mi todo. ¿Y qué es mejor que tenerlo como prioridad? Tenerlo como mi todo, ¿verdad? Como mi todo en mi mente, como mi todo en mis emociones, como mi todo en mis decisiones, como mi todo en mis relaciones familiares, en relación con la esposa, con el esposo, con los hijos. Mejor que tenerlo a él como prioridad es tenerlo, ¿qué cosa? ¿Como qué? Como todo. Entonces, uno de los objetivos de carisma es comenzar a revisar todas las cosas a través de enseñanzas, a través de la palabra, a través del nuevo pacto, a través de poder sumergirnos en la palabra para poder revisar y decir, bueno, de repente yo he construido todo un andamio de mentalidad religiosa y no me estoy dando cuenta, por eso tengo que deconstruir o tengo que ser disruptivo en la forma de pensar y voy a hacer que eso no funcione para mí.
Entonces, el centro de la palabra es realmente que la realidad de Cristo en ti sea de tal magnitud y de tal impacto que la gente en medio de tus limitaciones como las mías, de nuestras fallas, de nuestros errores, pueda ver a Cristo en nosotros. Comentaba el otro día que donde yo vivo, ¿cuántos saben que el día lunes fue el día 6 de julio, fue el día del maestro? ¿No? Y solamente me saludó, no estoy dando por si acaso, solamente me saludó mis hijos. ¿Y saben quién me saludó? Donde yo vivo. Me llaman y me dicen, ¿puede abrir la puerta? Porque yo vivo, yo le llamo el penthouse, pero es arriba, una azotea. Entonces le digo, sí, abrí y vienen con un plato de comida. Y me dice, esto es para usted por el Día del Maestro, porque usted enseña la palabra de Dios. Y yo, tu vida, ¿no es cierto? Tu vida como es, con tu forma de ser, como lo que tú quieras, la gente puede ver a Cristo. No porque yo sea perfecto, porque yo no fallo, no estoy hablando nada de eso, porque está bien lejos de la verdad. Pero lo que estoy diciendo es de que la gente nos está mirando. Y nuestra vida probablemente va a ser el único evangelio que muchos vayan a leer. Pero no por místicos, pues, ¿no? No porque no voy a la playa, no porque no hago esto. No es tanto por lo que no hago, sino por quién soy. Porque hay una realidad que ha sido estructurada, formada en mí. Entonces, ¿podemos abrazar a la religión? Sí, podemos abrazar formas, sistemas, métodos. Hoy día abrazamos, me han dicho que para ser un pastor exitoso tengo que ser coach, ¿no? Entonces, pero yo no conozco el ministerio de coach. Pues. O sea, yo creo que hay una investidura si tú estás en el llamado, en el oficio donde Dios te ha puesto. Entonces, tres cosas que quiero que aprendas. La primera, dentro del propósito eterno, tienes que ver que hay tres cosas. Cristo impartido, Cristo revelado y Cristo formado en ti. Estás tomando nota. Y ahí me voy a quedar. Ahí me voy a quedar. Banderitas. Listo. Lo voy a decir otra vez. Cristo impartido en ti, Cristo revelado y Cristo formado. Hoy día lo voy a mencionar y la próxima clase, por eso digo, esto va a ser una secuencia y va a ser sumamente interesante. Así que ustedes son las primicias de este tiempo. Entonces, como que no nos va a quedar mucho tiempo, pero ok. Que cuando hablamos de Cristo impartido, ¿de qué estamos hablando? A ver, impartir, ¿qué significa? Compartir significa dar de lo que tú tienes. Impartir significa dar desde quien tú eres. Y nosotros ahora, Cristo, Él se ha revelado en nosotros, somos una nueva una nueva criatura, por lo tanto somos una nueva naturaleza, somos una nueva realidad, no como yo me veo, sino como el Padre me ve a través de su Hijo Jesucristo. Yo estoy seguro que tú te vas a ver de una forma, pero el Padre a través de su Hijo te ve de otra forma. Estas gafas tienen lunas transparentes. ¿Qué sucedería si tuvieran lunas amarillas? ¿Cómo vería todo? ¿Y si fueran azules? ¿Y si fueran rojas? Entonces nosotros nos vemos desde
lo que nos conocemos, nuestras fallas y nuestras limitaciones, pero el Padre nos ve a través de su Hijo completos y suficientes. Y eso es hermoso, porque tú vas a poder reforzar esa realidad, porque el Evangelio de Cristo no es la revelación del pecado, es la revelación del Hijo en nuestra vida y para nuestra vida. Entonces, Cristo impartido es la vida de Dios en nosotros. Cristo revelado, la próxima lo voy a tratar con versículos, con todo. Cristo revelado tiene que ver con que yo me tengo que sumergir en conocer quién es Él, qué es lo que ha hecho en mí, qué me ha impartido, ¿verdad? ¿Quién soy ahora en Cristo? Pero ¿quién es Cristo en mí también? O sea, no solamente nosotros estamos en Cristo, sino Cristo está en nosotros. Es doble. También, ahora, ¿qué significa que yo tengo su naturaleza? ¿Qué significa que tengo la vida de Dios? ¿Qué significa que tengo la mente de Cristo? ¿Qué significa que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Entonces, ¿cuántos saben que solamente aquello que es lo que se revela en ti es lo que tú vas a poder, de lo que tú vas a poder nutrirte? Por eso lo fundamental de que nosotros podamos enfocarnos en conocer a quién, a Cristo. En los años de ministerio hay personas que conocen más su sistema de trabajo que conoce a Cristo. Conoce cómo hacer esto, cómo llenar buses, cómo llenar estadios, conoce cómo hacer acá, cómo hacer allá, pero cuando tienen las papas queman y necesitamos que nosotros conozcamos a Cristo, porque Él ya nos conoce a nosotros para poder funcionar, estoy jalado. Y eso pasa, ¿verdad? Entonces, Cristo tiene que ser revelado. ¿Y Cristo formado? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Hasta ahora sufro dolores de qué. ¿Dónde está eso? Gálatas 4:19. Hasta que Cristo. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús Cristo, Jesucristo, ¿no? El Cristo es el ungido, en el antiguo pacto era el Mesías, pero cuando hablamos del ungido, hablamos de el ungido, su unción y su propósito. Jesús en Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Entonces, ¿la unción tiene propósito? Sí. ¿Es para lucirse? ¿Para hacer show? ¿Ah? No. ¿Es para qué? Es para el propósito de la extensión de su reino. Entonces, solamente lo que es formado en nosotros, ¿no? Solamente lo que es formado en nosotros va a transformar cosas de nosotros. Por ejemplo, una mujer, las que acá, no sé, conozco a 3, 4 mamás, mamá también, mamá también, todas acá, falta Sandra nomás. Todas son mamás. Ahora, si una mujer el primer día de concepción, ¿tú notas algo? ¿Ya la ves con la barriga al día siguiente? ¿No? ¿De acuerdo? Pero ya hay vida, hay un ser que se está formando. Y si ella te dice, oye, estoy embarazada, tú la vas a mirar y decir, bueno, ¿qué tendrá? Unas 2 semanas, 3 semanas, no pasa nada, no se ve nada. Pero cuando tiene 8 meses, tú le vas a preguntar, oye, ¿estás embarazado o ya te diste cuenta? Porque aquello que se formó, la transformó. Ese es el ejemplo.
Cuando Cristo es formado en nosotros, va a transformar de nosotros. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos sabemos que todos tenemos áreas difíciles? Unos de una forma, otros de otra. Entonces, ese es un área que tienes que hacer. Todo el día tienes que reprender al diablo. ¿No? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Es que Cristo sea formado en esa área. Tomas las escrituras, comienzas a meditar lo que la palabra de Dios dice para esa realidad. Tú comienzas a hablar lo que Dios dice. Entonces tú vas a ser formado en esa área. ¿Y esa área qué va a pasar con el tiempo? Va a ser transformada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la realidad. Ahora, la otra semana vamos a ver lo que es la asignación y la parte operativa. Porque muchas personas dicen, ya, no sé si han escuchado en física lo que se llama la inercia rotacional. Imagínate, viene un cometa, ¿no?, del espacio y viene a un planeta que tiene una gravedad muy poderosa, viene el cometa moviéndose por todo el espacio, llega al planeta, lo atrapa y lo comienza y lo envuelve y ahí está ahí el cometa. ¿A cuánto nos ha pasado así cuando llegamos a un sitio? Yo era una persona dinámica, muchos me dicen, yo era un tremendo empresario, era un negociante, hasta que llegué a la iglesia. Y ahí me aplanaron y comencé a girar sobre mi eje, porque ahora todo era pecado, todo era así, todo era asá. Ya no podía funcionar, lo bajonearon, porque lo metieron a un circuito, a una órbita religiosa, en vez de agarrar y ¡pum!, lanzarlo nuevamente, pero para que evidencie a Cristo en su esfera. ¿Cuántos saben que todos tenemos una esfera de influencia? Todos. Tu trabajo, tu familia, donde te mueves, esa es tu esfera de influencia. El Señor no te ha pedido que resuelvas todos los problemas del planeta, ni que des testimonio pues en Groenlandia o en Zimbabue. ¿Dónde tenemos que dar nosotros ese testimonio de vida? ¿Dónde? Tu esfera de influencia. ¿Amén? Tu esfera de influencia. Y es ahí donde tenemos que movernos. Y es ahí donde nosotros impactamos en los trabajos, ¿verdad? Es ahí. Nosotros no tenemos que encerrar a la gente en la iglesia. Al contrario, nos necesitamos afuera. Si eres empresario, ahora en Cristo, sé mucho más próspero en lo que estás haciendo y gana a tu esfera de influencia. Si paras con empresarios, ¿a quién va a ganar? Si para entre médicos, ¿a quién va a ganar? Si para entre negociantes, ¿a quién va a ganar? Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que funcionar y tenemos que operar. Entonces, recién estoy haciendo la intro, ¿no? Y vamos a conversar un rato, pero hay que apagar esa cámara. Bueno, para los que están viendo el video, vamos a continuar. Esto es Carisma, de una forma presencial, y yo espero que este video sea de mucha bendición para tu vida. Así que vamos a terminar ahí, no sé, pastor, si puede apretar el botoncito.